último bloque en este Sama Noticias de día jueves 21 de septiembre y nos metemos en una de nuestras, o la columna preferida, como usted quiera. Así es, para mí es la columna preferida. Nos encontramos para hablar de economía política y cómo están interrelacionadas de modo tal que todo esto tiene injerencia en nuestro andar cotidiano. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la desocupación que bajó al 2,4% y nos encontramos por supuesto con Gaby Lirusi, con quién otra, sino para hablar acerca de estos temas. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Maru. Feliz primavera. Que la primavera, según los geógrafos, va a venir recién el 23 de septiembre. Pero bueno, nosotros empezamos a festejar desde ahora, hoy. claro. Sin duda. Aparte el clima acompaña. Bueno, viste el clima en el estudio también. Más allá del clima fuera, digamos, acá adentro, se Muy vive. florido está el clima acá adentro. Bueno, Gaby, decíamos que había bajado la desocupación 2,4%. ¿Y estos índices a qué pertenecen? En realidad, la ocupación se mide a través de la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que viene haciendo el INDEC desde hace bastante tiempo y que analiza las condiciones laborales, no las condiciones laborales en términos de si se cumplen o no los convenios colectivos de trabajo, sino en términos de ocupación. Nosotros siempre decimos que cuando nosotros miramos la ocupación tenemos que ver la población económicamente activa. El gobierno de la provincia de San Juan ha venido aplicando políticas de empleo bastante interesantes y bastante fuertes, que es lo que ha permitido llegar a una tasa del 2,4% de desocupación, que esto representa más o menos, estamos entre las 5 provincias con menor desocupación en la Argentina. Esto es muy importante. ¿Por qué decimos que es muy importante? Ahí tenemos en la placa la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desocupación. Porque cuando nosotros hablamos de actividad, hablamos de la cantidad de personas que están trabajando. Y esto, la EPH mide la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desocupación y la tasa de subocupación. San Juan tiene indicadores muy interesantes, muy positivos por estas políticas de empleo aplicadas, no solamente en cuanto a desocupación, sino también en cuanto a subocupación. ¿A qué llamamos desocupación? A la cantidad de personas que buscan trabajo dentro de la población económicamente activa. Es decir, porque nosotros tenemos la población económicamente activa, que es entre 16 y 65 años, y tenemos una población que no busca trabajo, que no busca trabajo formal, sobre todo en el sector femenino. En el sector femenino nosotros asumimos que las amas de casa no son trabajadoras. Y en realidad, si nos ponemos a pensar todas las tareas que cumplen, trabajan más que si tuvieran un trabajo formal. Se suele confundir que la desocupación es lo mismo que el desempleo. No. Cuando nosotros medimos la tasa de desempleo, estamos midiendo la cantidad de personas que buscan trabajo y no encuentran. Cuando medimos la tasa de desocupación, estamos midiendo la gente que verdaderamente no está trabajando. ¿Sí? Bien. Y subocupación son las personas que trabajan, han trabajado aunque sea 1 hora por semana en el último mes. Bien. Gaby, ¿la captación de mano de obra por parte de la minería influye en este tipo de números? En San Juan tenemos 2 cosas muy interesantes que produce la minería. Primero, la minería presiona a la baja la tasa de desocupación porque permanentemente está captando, es una captadora fuerte de empleo. Y además tiene distintos tipos de calidad de empleo. Es decir, porque cuando nosotros hablamos de desempleo, de la tasa de ocupación, estamos hablando de gerentes y estamos hablando de obreros, es decir, de una amplia gama de personas que cumplen distintas funciones en la economía. Y en realidad lo que ha incidido fuertemente la minería, que ha crecido un 28,9% la captación de mano de obra femenina, que antes esa mano de obra no estaba prestando servicios en ese sector. Eso es importantísimo porque es recuperar un sector laboral para las mujeres.
Bien. Y en cuanto al mapa del país, ¿qué se puede destacar en estos porcentajes y números que se han conocido? En realidad, lo que pasa es que después de la pandemia, la pandemia marcó una caída marcada de la actividad económica. Y esta caída marcada de la actividad económica ha empezado en los 2 años previos a recuperarse. ¿Sí? Post pandemia ha habido una recuperación de la actividad económica y un crecimiento. Y ese crecimiento ha ido asociado también a el aumento de las tasas de ocupación. El problema en la Argentina, que no es el caso de San Juan porque el gobierno ha tenido una política activa frente a esto, es la cantidad de trabajadores que están empleados, pero que están en negro, como comúnmente le decimos. Es decir, hay una tasa alta de empleo no registrado. Más o menos se calcula que por cada trabajador registrado hay 2 no registrados. Bien. Bueno, ¿Entran los monotributistas en los registrados? Entran los monotributistas, se contabilizan en los registrados los monotributistas. San Juan no tiene eso, porque San Juan tiene una política activa de apoyo al sector privado, sobre todo para la incorporación de trabajadores en blanco. Y la otra cosa es que el gobierno de San Juan también ha firmado algunos convenios, inclusive con la Universidad Nacional de San Juan últimamente, ha firmado un convenio para la capacitación de empleos que tienen, planes potenciar trabajo para que puedan ser incorporados al mercado laboral, al mercado registrado en esos términos. Con estos números, entonces, ¿en qué posición queda San Juan respecto al resto del país? Porque teníamos recién una placa para compartir, ¿puede ser? Sí, estamos dentro de las 5 provincias en mejores condiciones laborales, dentro de en realidad, ustedes piensen que no somos 23, somos 31 aglomerados urbanos. Claro. Entonces, el tema es porque estamos midiendo por aglomerado urbano, no por provincia. Por eso nosotros estamos dentro de las 5 primeras. Es un lugar muy importante porque además, vuelvo a repetir, es decir, porque hay toda una tarea de política pública. En realidad, cuando nosotros pensamos en la posición que ocupamos, no nos podemos olvidar que esto también tiene que ver con las políticas públicas aplicadas. Es decir, con toda aquella acción del gobierno en función de mejorar la calidad del empleo, de mejorar los datos, los indicadores, pero también de mejorar la calidad del empleo. Bien. Y con una va de la mano de la otra, ¿no? En la medida en que tenemos números, sabemos en dónde tenemos que ajustar, en qué medida hay que mejorar y en cuál hemos lamentablemente empeorado. Gaby, como siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Lo que vos decías recién de empeoramiento, en realidad nosotros en San Juan, por los indicadores que se manejan a través del INDEC y desde la EPH, vamos siempre en un proceso de mejora.